¿no? Entra todavía. Muy buenas noches, amados hermanos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Yo sé que están en diferentes lugares que nos va a ver, también van a ver este video, que vamos a compartir la palabra del Señor, ¿no? Espero que usted también abra tu corazón al Señor, a su palabra, ¿no? Y escuchar, porque es la que nos cambia es la palabra de Dios, la que edifica es Dios, y la que nos restaura es nuestro Señor, amados hermanos. Ah, Reciban la paz de nuestro Señor Jesús. Espero que tú también, yo sé que nos estás viendo de diferentes lugares. Y hermanos míos, levantémonos en el amor del Señor, busquemos más de Dios, porque Él es nuestra esperanza, no hay otro, hermano. Él es el único camino, la verdad y la vida, amados hermanos. Y en esta noche también vamos a compartir la palabra de Dios junto con mi esposo, ¿no? Que va a estar predicando la palabra de Dios. Y abra tu corazón, hermano, y recapacitemos más, ¿no? Porque yo sé que la venida del Señor está cerca. Todo lo que se dice en la Biblia se está cumpliendo, amados hermanos. Entonces yo te animo en el amor del Señor, que escuchemos, ¿no? Yo sé que de diferentes lugares están transmitiendo la palabra y no perdamos, hermanos. Hay que escuchar, ¿no? Y poner en práctica todas las cosas, porque la palabra de Dios es viva, eficaz para nuestra alma, ¿no? Y entonces, hermanos, en esta hora también va a estar compartiendo mi esposo la palabra de Dios. Y abra tu corazón, amados hermanos. Adelante, pastor. Gloria a Dios, hermanos. Nuevamente estamos conectados en vivo a través de esta red social masiva que llega a las diferentes partes del Perú y el mundo entero. Así que, hermanos, en esta hora voy a compartir la palabra de Dios, porque la Biblia dice: es necesario que nuestro cuerpo necesita de la palabra de Dios, nuestras almas necesitan de la palabra de Dios. Como dice nuestro Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Mandamos saludos a todos los hermanos que están conectados en vivo y aquellos que se van a conectarse también dentro de pocas horas o mañana. Saludamos a todos, Dios les bendiga grandemente. Así que esta noche, hermanos, hay un tema muy importante. Vamos a tratar un tema muy importante. El tema se llama, vamos a ver las 10 vírgenes. Una parábola que nuestro Señor Jesucristo ha compartido cuando estaba en la tierra. Entonces hoy día vamos a aprender esta parábola muy importante acerca de las 10 vírgenes. Pero antes de ello quiero orar por un breve tiempo. Gloria a Dios, agradecer a Dios. Señor, te doy gracias en esta noche, Padre. Hoy quiero que abres mi corazón. Hoy quiero que abres mis ojos, Padre, para entender mucho más acerca de tu palabra. Bendito Padre, bendito Rey. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, también, Señor, aquellas personas que van a ver este video o están viendo, Señor, toca el corazón, Padre, a través de tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús te doy gracias. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí, hermanos, vayamos al tema. Mateo capítulo 25, verso 1. Gloria a Dios. Vayamos, hermanos. Vamos a ver 5 elementos en esta noche. Las vírgenes. Gloria a Dios. 1. Las vírgenes representan a la iglesia de Dios, a la iglesia de este tiempo, la iglesia de Dios. 2. Lámparas. Las lámparas representan la palabra de Dios. 3. Aceite. Aceite significa, hermanos, o representa la unción del Espíritu Santo.
4, el novio. El novio representa a nuestro Señor Jesucristo, quien va a estar de retorno, hermanos, y estamos esperando. Otro elemento es la demora del novio. La demora del novio es el espacio, hermanos, desde la partida de nuestro Señor Jesucristo hacia los cielos y el retorno. Es un espacio, hermanos, ese espacio. Entonces, las vírgenes representan a la iglesia del Señor. En este caso, hermanos, la iglesia de Dios está esperando al novio. Está esperando al Espíritu, al retorno de nuestro Señor Jesucristo. Estamos esperando, hermanos. Entonces, gloria a Dios, en esos 5 elementos vamos a estudiar en esta noche. Gloria a Dios, vayamos, gloria a Dios, con las vírgenes. Dice, el día que aceptamos a Cristo, que Cristo nos ha hecho, hermanos, nuevas personas, nos ha limpiado de todo pecado, nos ha perdonado todo pecado, hemos sido limpios, lavados por la sangre de Cristo. El Señor nos ha limpiado. El día que usted ha aceptado a Cristo, el Señor lo ha hecho una nueva persona. Vayamos al libro de 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, pues las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas. Por más que el hombre haya tenido pecado, por más que el hombre haya fallado tanto a Dios, pero cuando vamos a nuestro Señor Jesucristo, cuando nos convertimos al Señor, entonces la Biblia nos garantiza y nos dice que somos limpios, que Dios nos purifica y nos lava con su sangre preciosa que ha sido derramada en la cruz del Calvario. Otro texto, vayamos al libro de Isaías capítulo 1, verso 18. Dice la palabra de Dios: venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. La Biblia, hermanos, nos garantiza y nos dice: si vuestro pecado fuera rojo como el carmesí, como la grana, será emblanquecido como las nieves de las alturas. Yo sé que muchas veces hemos subido a las alturas, hemos visto, hermano, cómo son las nieves. Están limpias, puras, sin mancha, hermanos. Entonces, cuando aceptamos a Cristo, nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos limpia, hermano, de toda contaminación. Y somos una iglesia purificada. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La palabra virgen significa, hermanos, es aquella doncella o aquella jovencita que no se ha contaminado sexualmente, se mantiene pura. Entonces, cuando el Señor, hermanos, cuando nosotros hemos aceptado a Cristo, el Señor nos ha limpiado. Nos ha quitado todo el peso del pecado. Nos ha limpiado de todo pecado. Nos hizo libres. A partir de ahí, hermanos, somos como vírgenes. Somos como vírgenes para el Señor. Algo limpio, algo que no sea contaminado. Gloria. Por eso Dios hace la comparación, la iglesia con las vírgenes. Hay una comparación, hermanos. Entonces,
Las vírgenes representan a la iglesia del Señor. Aquella iglesia que ha sido comprada con la sangre de Cristo. Aquella iglesia que somos precio de la sangre de Cristo. Dice, si tu pecado fuera, dice, rojo como el carmesí. Yo sé que, hermanos, casi todos, la mayoría conocemos la cochinilla. Que ahí está, que habita en las tunas. Es un color casi óxido, un color rojizo medio negro. Entonces, si tu pecado, dice, fuera así rojo, Señor promete limpiar más blanco que las nieves de las alturas. Entonces, hermanos, esa es la promesa de Dios para nosotros, que Dios nos limpia de todo pecado y nos hace libres. Gloria a Dios, la virginidad representa también la santidad, representa la pureza espiritual. Esto tenemos que mantener, hermanos, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La santidad no termina, hermanos, cuando nosotros recibimos a Cristo. De repente pasa 1 año, 2 años, 3 años, 10 años o 20 años. No termina allí, sino es hasta el último, hermanos, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí, hermanos, la santidad nosotros tenemos que mantener vivas. Porque la Biblia dice, sin la santidad nadie verá al Señor. Es uno de los requisitos para poder entrar en el reino de los cielos, en la santidad. Y la virginidad, hermanos, representa la santidad. Gloria a Dios. Ahora vayamos, hermanos, lámpara al libro de Salmos, capítulo 119, verso 5. La lámpara, hermanos, representa la palabra de Dios. Dice así, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera a mi camino. Esta palabra, hermanos, para nosotros es una lámpara. Cuando uno está con lámpara, por más que sea oscuro, por más que sea de noche, nunca tropezará, porque está con la luz. Sabe hacia dónde se dirige, sabe lo que está haciendo, hermano, porque está en la luz. Pero aquella persona que no tiene, hermano, esa luz, tal vez tiene lámpara, pero no tiene aceite, entonces está en la oscuridad. Nosotros somos, la Biblia dice que somos hijos e hijas del día, hijos de la luz. El origen de la luz es Dios. Entonces la palabra de Dios representa, hermanos, como una lámpara. Además también representa como un espejo, hermanos, que nos hace ver nuestros errores. Que nos muestra, hermanos, en qué estamos fallando, dónde estamos mal. Nos corrige la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene que haber en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene que permanecer en nuestros corazones. Así como dice David, he guardado tus mandamientos en mi corazón para no pecar contra ti, Señor. Si no tienes palabra de Dios en tu vida, si no hay palabra de Dios en tu corazón, entonces ¿cómo te vas a guardar del pecado? Por eso, hermanos, la palabra de Dios tiene que haber en nuestros corazones. Tiene que haber en nosotros para poder así perseverar en la obra de Dios, para poder así permanecer, apartarnos del pecado. Esa palabra de Dios tiene que estar en nosotros, porque para nosotros es una luz, es una lámpara. Es una lámpara, hermanos, que nos alumbra para caminar, para no poder tropezar con la piedra, con las espinas que están en el camino. Esa palabra nos ilumina, hermanos, para poder caminar. Esa palabra tiene que estar en nuestros corazones.
Esa palabra no debe faltar en las congregaciones. Pero palabra viva, palabra verdadera, palabra que va a transformar, palabra que va a cambiar a la humanidad. Gloria a Dios. El aceite, hermanos, representa la unción. Vayamos al libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 27. Dice la palabra de Dios: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os he enseñado, permaneced en Él. La unción, hermanos, es el poder del Espíritu Santo. Les quiero hacer como un ejemplo. La unción, alguna vez hemos visto cómo los herreros, para labrar un fierro, primeramente lo hacen calentar en el fuego rojo vivo. Y el fierro empieza, cuando sacan al fierro, sale brillando, hermanos, todavía sale chispas, está en rojo vivo. Y cuando sale del fuego, ese fierro empieza a enfriarse poco a poco y se vuelve a su color plomizo. Entonces Dios quiere, hermanos, la unción es algo así, algo vivo, hermanos, que nos da fuerza, que nos da vitalidad en nuestra vida espiritual. La unción, hermanos, es muy importante. La unción es el que nos da ese ánimo, el que nos da esa fuerza para seguir adelante, que nos mantiene vivos, despiertos espiritualmente. La unción nos mantiene vivos, hermanos. Por eso la unción tiene que permanecer en nosotros, así como dice acá. Dice: os ha enseñado permanecer en Él. La Biblia, hermanos, nos enseña permanecer, mantener la unción viva en nosotros. Otro texto, vayamos al libro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Dice así: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Gloria a Dios. Ahí vemos, hermanos, que el aceite representa la unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo no debe escasear en nuestra vida espiritual. Ahí tenemos, hermanos, un claro ejemplo de las 10 vírgenes. Habían 10 vírgenes, pero 5 de ellas insensatas, 5 de ellas prudentes. Insensatas, hermanos, son aquellas personas que, conociendo la verdad, teniendo la palabra de Dios, no ponen interés. No hay interés en las cosas de Dios. No están interesados en las cosas espirituales. Más están interesados en las cosas de este mundo, en la vanidad de este mundo. Son aquellas personas despreocupadas de su salvación, aquellos hombres, mujeres que no valoran la salvación, pero sin embargo están en las congregaciones, porque las 10 vírgenes representan, hermanos, a los cristianos. Dentro de los cristianos, hermanos, hay cristianos fieles y hay cristianos tibios. Dentro de ese grupo, hermanos, 5 de ellas son prudentes. 5 de ellas están al tanto. 5 de ellas están permanentes, perseverando, pase lo que pase, están permanentes. Pero 5 de ellas están desprevenidas. No están en las cosas del Señor. Su mente, su corazón está en otra cosa.
Pero de repente, dice la Biblia, viene el esposo. Y 5 de ellas solamente entraron en las bodas. Pero 5 de ellas no tenían aceite. No tenían, o sea, el Espíritu Santo ya no estaba en ellos. Ya no había esa unción. La carnalidad había invadido sus corazones. La carnalidad había invadido su vida espiritual. Cuando la carnalidad, hermano, invade nuestro ser, nuestra vida, entonces no hay unción. Muchos hermanos, como dice las 10 vírgenes, 5 de ellas, yo sé que las 10 vírgenes iniciaron en el Espíritu. Las 10 vírgenes empezaron la obra en el Espíritu, con la unción, con el poder del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Pero 5 de ellas terminaron en la carne. Hoy por hoy vemos, hermanos, muchas congregaciones, muchos líderes, muchos pastores, ministros de la palabra de Dios empezaron el evangelio en el Espíritu, con la unción de Dios, con la unción del Espíritu Santo. Pero ahora, hermanos, con el pasar del tiempo, con el correr del tiempo, están terminando en la carne, se están carnalizándose, se están volviendo carnales. ¿Por qué, hermano? Porque han descuidado la sana doctrina, porque han descuidado la unción del Espíritu Santo. Hay congregaciones ahora que permiten mujeres empantalonadas, mujeres con aretes, mujeres pintados los labios, las cejas, mujeres con arete en el púlpito, predicando supuestamente la palabra de Dios. Ahí está, hermanos, como dice la Biblia, las insensatas. Congregaciones insensatas que no están, hermanos, que están terminando en la carne. Los líderes no están llevando la espiritualidad, están terminando en la carne, hermanos, permitiendo toda clase de mundanalidad. Mujeres pintadas con arete en el púlpito, ahí predicando, son todavía esposas de pastores, son profetas, pero no tienen la unción, no hay esa unción del Espíritu Santo, porque donde hay palabra de Dios, hermano, donde se predica la pura verdad, donde se predica la sana doctrina, hay santidad, hay unción, hermano. Cuando ya no hay la palabra de Dios, entonces la iglesia empieza a convertirse en la carnalidad. Empieza a salir, hermano, de la verdad. Empiezan, hermano, con la vanidad de este mundo. Jóvenes con peinados de moda, con pantalones pitillos, ahí tocando la música en el púlpito. Dice que son ministerio de alabanza. Todo carnales, hermanos. No hay quien diga la verdad. No hay un líder, no hay pastor que confronte el pecado. Todos son permisivos. Eso refleja, hermano, las 10 vírgenes insensatas. Aquellas mujeres aquellas mujeres y hombres que han empezado el ministerio en la verdad, en el Espíritu, con la unción. Pero ahora están terminando en la carne, lamentablemente, hermanos. Están terminando en la carnalidad. Pero cuando Cristo regrese, hermanos, será triste para estas personas. Usted que me escucha, hermano y hermana, de diferentes congregaciones. Las 10 vírgenes son un prototipo para la iglesia de este tiempo, hermanos. 5 de ellas son espirituales. 5 de ellas mantienen la unción del Espíritu Santo. Pero 5 de ellas que se han vuelto a la carne, se han carnalizado,
hacen la voluntad de la carne. Las iglesias donde congregan a estas personas se han convertido en centros de esparcimiento, centros de diversión. Ya no hay esa palabra, ya no hay esa corrección, ya no hay, hermano, esa palabra viva que cambia el corazón. Están terminando en la carne. La Biblia dice claramente, hermanos, 5 de ellas eran insensatas. Han empezado en el espíritu, pero están terminando en la carne. ¿Por qué no hay cambio, hermanos, en muchas congregaciones? ¿Por qué los miembros no cambian? Siguen emborrachando algunos. Por un tiempo cambian, de repente por un año, por algunos meses, pero de nuevo, hermanos, vuelven a la borrachera. Siguen, hermanos, muchos jóvenes fornicando, por un tiempo de repente se apartan, pero sigue la fornicación. Otros, hermanos, gloria a Dios, el adulterio. Siguen muchas personas estando en adulterio, están en congregaciones, no se corrigen. Otros están en las congregaciones, pero siguen robando. Siguen practicando, hermano, el robar. Otras personas, hermanos, que están en congregaciones, pero siguen mintiendo. Siguen practicando la mentira. Otros siguen fumando, hermanos. Por ahí de vez en cuando se dan una fumadita. Otros siguen hablando, hermanos, palabras sueces, palabras groseras, bromas pesadas con los compañeros del trabajo, con los amigos del barrio. Normal, hermanos, siguiendo la corriente de este mundo. Otros siguen participando en las fiestas mundanales de este mundo, en las costumbres, en las fiestas patronales, en los carnavales, siguen. Pero sin embargo, estas personas asisten a una congregación. ¿Por qué no hay cambio? Simplemente, hermano, no hay palabra de Dios. No ponen en práctica, no predican la palabra de Dios tal como es. Apocalipsis claramente dice, aquel que quitare, aquel que suprime la palabra de Dios, aquel que aumenta, será condenado, dice. ¿Por qué, hermano, esos líderes no predican la verdad? ¿Por qué suprimen, hermano, la santidad? ¿Por qué permiten, hermano? ¿Por qué no hay cambio en muchas personas? Porque no hay palabra de Dios en su vida. No hay ese aceite, hermano. No hay la unción del Espíritu Santo. Solamente están en la carne. Solamente están para agradar a la carne. Muchas mujeres hoy en tiempo dicen, ahora estamos en otro tiempo, estamos en el siglo XXI, ahora la vestimenta, todo tiene que ser diferente, dicen. Ya muchos ya no quieren ponerse una falda, porque según ellas, dice, la falda solamente se ponen la gente pobre, la gente del campo, las mujeres del campo. Hay muchas mujeres que tienen estudios universitarios, entonces eso, gloria a Dios, les ha llenado de orgullo. Y dicen que la falda es para la gente humilde. O sea, en otras palabras, hermanos, se han carnalizado. La Biblia dice, hermanos, en el Antiguo Testamento, la mujer no debe vestir el traje de hombre, porque es abominación a Jehová, algo que asquea a Jehová. Y así, hermanos, las congregaciones, los líderes están permitiendo esa clase de comportamientos. Todavía están subiendo a los púlpitos. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no hay palabra de Dios. Ya no hay la verdad en esas congregaciones. Están corrompidas. Y cuando viene el Señor, va a encontrar, hermanos, sin aceite.
con una lámpara vacía. Vayamos a otro libro, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 4, dice la palabra de Dios: mas vosotros, hermanos, gloria a Dios, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque vosotros sois hijos de la luz hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Nosotros somos, hermanos, la luz, tenemos la lámpara, y nuestra lámpara tiene que estar lleno de aceite. Una lámpara sin aceite, hermano, no da luz, no emite una luz. Es oscuro, está muerto, hermanos. La Biblia dice, hermano, que nuestra lámpara tiene que estar ardiendo. Tiene que estar en fuego. Muchos hermanos tienen la Biblia en la mano. Hasta los católicos, hermanos, hasta los curas tienen la Biblia. ¿Cuál es el problema? No se pone en práctica. No se practica la palabra de Dios. Simplemente ahí tienen como un amuleto la Biblia, como un libro más allí guardado. De vez en cuando la leen, pero no ponen en práctica. Por eso no hay cambio en sus vidas, hermano. Muchas personas dicen: yo soy católico, voy a la misa infaltable los domingos, pero sin embargo no tiene cambio en su vida. Sigue fornicando, sigue adulterando, sigue robando, sigue matando a las personas, pero está en la misa, hermanos. ¿Por qué? Porque no hay cambio, porque allí no hay palabra de Dios. Donde hay palabra de Dios hay santidad, hay libertad, hay poder. Donde hay palabra de Dios, hermano, hay un cambio. Y así, hermano, congregaciones están permitiendo, hermano, la carnalidad. Están saliendo de la espiritualidad. Están dejando la sana doctrina a un lado. Y están carnalizándose, hermanos. Y eso representa las vírgenes insensatas que están descuidando la salvación. Así como Pablo dice: no podemos descuidar la salvación que ha sido un regalo de Dios. Dios nos ha regalado la salvación y no debemos descuidar, hermano, por ningún motivo. Debemos mantener, hermano, la unción, la santidad. Gloria a Dios. Vayamos, hermanos, al libro de Gálatas capítulo 5, verso 17. Gloria a Dios. Allí dice, hermanos, hay un balanceo. Escuche, hermanos, hay un balanceo. ¿Cómo es un balanceo? Es así, ¿no? Este lado, hermano, puede estar más abajo y este lado más arriba. Hay un balanceo entre la carne y el espíritu. Hay un balanceo entre la carne y el espíritu. El espíritu, hermano, con la carne no son compatibles. O sea, no hay comprensión, hermano, entre el espíritu y la carne. Las dos cosas se oponen entre sí. La carne no te permite crecer espiritualmente. La carne te jala, te lleva hacia el mundo. Pero el espíritu siempre te va a llevar hacia arriba. Pero allí hay un balanceo, hermanos. Cuando nosotros estamos en la carne está más arriba y no hay temor de Dios. Cuando el hombre, hermano, está con la carne más arriba, entonces no hay temor de Dios. Por eso muchas personas hoy en día no tienen respeto, no hay temor a la palabra de Dios, no hay respeto a las cosas del Señor. Siguen haciendo lo que antes hacían, siguen llevando una vida desordenada, siguen en la desobediencia, siguen cometiendo pecados, porque no hay, hermano, ese temor, porque están en la carne está más arriba.
Esa carne es tu peor enemigo. Esa carne que alimentas, que le das pollo a la brasa, que le das un lomo saltado, que le das un caldo de gallina. Esa carne, si no lo sometes al Espíritu Santo, te va a llevar a la ruina espiritual. Te va a llevar al fracaso espiritual. Por eso, hermano, no hay compatibilidad entre la carne y el espíritu. Hay un desbalance, hermanos. Pablo dice, hermanos, sed llenos del Espíritu Santo. ¿En qué consiste ser lleno del Espíritu Santo? Es cuando el Espíritu está encima, hermano, y la carne está en el nivel más bajo. Cuando el Espíritu está en el nivel más alto, entonces estamos espiritualmente llenos de la unción, llenos de la palabra de Dios, y la carne está sometido al Espíritu. Pero ahora pasa viceversa, hermanos. La carne está en más arriba, en el nivel más alto, y el Espíritu está más abajo. La Biblia dice, no contristáis al Espíritu Santo, con el cual han sido sellados para el día de la redención. Cuando uno, hermano, vive la carnalidad, cuando uno entra en la carnalidad, entonces estamos contristando al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está en el nivel más bajo. La carne es el que domina. La carne es el que deshace en una persona. No tiene que ser así, hermano. Vayamos, gloria a Dios, al libro de Romanos, hermanos, gloria a Dios. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escucha, hermano, si usted está viviendo conforme a la carne, usted está viviendo conforme a los deseos de su carne, entonces nunca va a agradar a Dios. Y cuando Cristo venga, usted se va a quedarse aquí. No va a ir con el Señor, hermano, porque está en la carne, porque no tiene aceite, porque no hay unción en su vida. Sea quien sea, hermano, llámese pastor, evangelista, apóstol. Si no hay unción, si no hay palabra en su vida, se quedarán, hermanos, aquí para la gran tribulación. Hoy, hermanos, la Biblia dice claramente, los que viven según la carne, según los deseos de la carne, no pueden agradar a Dios. No se puede agradar a Dios, hermanos, si vivimos en la carne, si no nos corregimos del pecado, si no practicamos la santidad. No se puede agradar a Dios de ninguna manera, hermanos. Cuando Cristo venga, hermanos, estarán sin aceite. Y lamentablemente, como dice la Biblia, la respuesta de Dios será: a ustedes no les conozco. Gloria a Dios. Por tanto, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 13, vamos a repetir, dice, porque si viven conforme a la carne, morirán. Pero si viven por el Espíritu, harán morir las obras de la carne. Está claro, ¿no? Cuando el Espíritu está más arriba, cuando el Espíritu de Dios está más arriba, en el nivel más alto de nuestra vida, entonces estamos espirituales, las cosas de la carne están muertas.
Así como dice Pablo, yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Dice, las cosas viejas pasaron, hermanos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo ya no vivo, mas Cristo vive en mí. Tenemos que llegar a ese nivel, hermanos. La carne, hermanos, tiene que someterse al Espíritu, no el Espíritu a la carne. ¿Y cómo se somete a la carne? Es a través de la palabra de Dios. Tiene que haber palabra en tu corazón. Tiene que haber esa palabra en tu congregación. Tiene que predicarse esa palabra viva. A través del ayuno, a través de la oración. Así se somete a la carne, hermanos, al nivel más bajo. Solo así es posible, hermanos, agradar a Dios. Solo así es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La carne y el espíritu no son compatibles, hermano. Jesús, nuestro Señor Jesucristo decía claramente, ustedes no pueden servir a dos señores. No pueden servir a dos amos a la vez, al mismo tiempo. No es posible, hermanos, servir a dos señores al mismo tiempo. Entonces nosotros no podemos estar, hermano, en la carnalidad, a la vez en la espiritualidad. Eso no es posible, hermano. Acá hay dos cosas nada más. O bien somos calientes o fríos, como dice la palabra de Dios. No hay un término medio, hermano. Dios no quiere, hermano, la tibieza. Dios quiere, hermano, la espiritualidad ferviente. Mantener, hermano, la llama, el fuego del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo vivo. Así como en el principio les decía, mantener el Espíritu Santo, así como el hierro que se calienta a rojo vivo. Y cuando está a rojo vivo, hermano, empieza a salir chispas, hermano, que está, hermano, a rojo vivo. Así quiere Dios, hermano, de nosotros, que mantengamos la unción vivo, hermano, en nosotros. La unción es el que nos da fuerza, lo que nos da ánimo. Pero donde no se guarda la palabra de Dios, donde no se practica la palabra de Dios, donde no se pone en acción, no se practica la palabra de Dios, ahí no hay unción, hermanos. Pero muchos dicen, hermanos, ¿por qué esas personas que son empantalonadas, con pelos cortos, pero aparentemente tienen unción, dice, tienen sanidad, tienen, gloria a Dios, dones? La Biblia claramente dice, hermanos, la santidad es único. La santidad es única, hermanos. No hay más. Sin la santidad, nadie verá al Señor. Yo te aconsejo, hermanos, en esta noche, por la palabra de Dios. Quizás tu lámpara está vacía sin aceite. Quizás estás alejándote de la espiritualidad. Quizás te estás carnalizándote. Hoy vuélvete al Señor. Empieza a llenar tu lámpara de aceite. Porque el que no tiene aceite, hermanos, no va, hermanos, al reino de los cielos. No entra en el reino de los cielos. Porque la Biblia dice, con el Espíritu Santo nosotros hemos sido sellados para el día de la redención. Y si no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, no hay unción, hermanos. Y no es posible ser un siervo de Dios. Por eso, hermanos, primeramente dice, para ser siervo de Dios, el Espíritu Santo tiene que habitar en nuestros corazones. Y la Biblia dice, ustedes son templos del Espíritu Santo, donde mora el Espíritu Santo, la cual debe ser santo. La Biblia, hermano, nos advierte y nos dice que tenemos que vivir en la santidad. No vaya a ser, hermano,
Que la venida del Señor te sorprenda como aquellas vírgenes que estaban durmiendo sin aceite. No tenían aceite. En ese momento la parábola dice, fueron a comprar a la tienda. Y cuando ya regresaron, ya había sido tarde, las puertas habían sido cerradas. Así es, hermanos, Dios nos da un tiempo para prepararnos, para levantarnos, para alistarnos. Y este es el tiempo. Porque la Biblia dice, en un momento de cerrar y abrir de ojos, seremos transformados. No creo, hermano, que usted o nadie se prepare solamente en un segundo. No podemos prepararnos en un segundo, hermanos, para entrar en el reino de los cielos. Así como esas 5 vírgenes, en ese momento, cuando ya estaba el esposo en la puerta, empezaron a prepararse, empezaron a alistar sus lámparas. Pero ya era tarde, ya no pudieron hacer nada, hermanos, se quedaron. No vaya a ser, hermano, que ese día te sorprenda. Que ese día, hermanos, te encuentre el Señor sin haberse preparado. Hoy la palabra de Dios nos llama a la reflexión, a volver a la santidad, a practicar la palabra de Dios, a poner en práctica. Así que, hermano, yo sé que ahí tiene la palabra de Dios. Todos tenemos la Biblia. Pero lo importante es que tenemos que poner en práctica. Tenemos que practicar y tenemos que obedecer la palabra de Dios. Con estas palabras quiero terminar en esta noche. Quiero animarte, hermanos, a que sigas adelante. Quiero animarte a que llenes de aceite tus lámparas. No estés con una lámpara vacía, porque así te vas a quedar para la gran tribulación. Porque cuando Cristo viene, Él quiere, hermanos, encontrar nuestras lámparas ardiendo, lleno de aceite, lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, llevando una vida de santidad. Gloria a Dios. En esta noche quiero orar por usted, hermano y hermana que está en la red. O aquellas personas tal vez van a ver más tarde o durante la semana. Quiero orar por usted en esta noche. Señor, te doy gracias, Padre, en esta noche. Gracias por haberme permitido, Señor, estar frente aquí, Señor, a través de este medio, poder compartir esta palabra tuya, Señor. Te doy las gracias en el nombre de Jesús, Padre. Solo tu palabra cambia y transforma corazones, vidas. Yo sé que, Padre, estoy seguro, Señor, que muchos van a ver este mensaje, pero quiero que hables a través de esta palabra, Señor. Quiero que llegue directamente a los corazones de los oyentes, Señor. Porque tu palabra dice que esta palabra es viva, eficaz, que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, Señor. Esta misma palabra puede cambiar, puede transformar a muchas personas que lo van a ver, que lo van a escuchar, Señor. Gracias te doy en esta hora, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús, maravilloso, misericordioso, soberano Padre, Rey del universo, Jehová grande, poderoso, Jehová grande, maravilloso, Rey del universo, Rey de mi salvación. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, papá. Amén. Bueno, hermanos, Dios le bendiga grandemente en esta noche. Conmigo será hasta nueva oportunidad. Mi esposa también quiere despedirse. Gloria a Dios. Voy a dejar por un rato con mi esposa. Bueno, hermanos, yo sé que la palabra de Dios creo que hemos escuchado bien claro, ¿no? Tenemos que leer la palabra de Dios, hermanos, para no ser engañados, ¿no? Acá tenemos la Biblia, yo sé que tenemos muchos en nuestros hogares, tenemos la Biblia, tenemos que analizar, hermanos, y así para poder vivir como dice la palabra de Dios, no ser engañados, hermanos. Tenemos que leer la palabra de Dios para poder
vivir como está escrito la palabra de Dios, ¿no? Para no ser engañados, hermanos. Es tiempo de buscar más a Dios, porque Dios ha muerto por nosotros, ha derramado su sangre preciosa en aquella cruz por ti, por mí. Y hermanos, Dios no quiere que nos perdamos, Él nos ama, nos quiere, hermanos. Por eso Dios nos dice, no, hijo, hija, abre tu corazón, porque yo quiero entrar, yo quiero enseñarte algo mejor, ¿no? Sin Dios nada somos, hermanos, porque Él es dueño de la vida, dueño de todo, hermanos. Es tiempo de perseverar, tiempo de buscar, tiempo de orar, tiempo de hacer muchas cosas, porque Dios ha dado todo, porque todo tiene su tiempo, hermanos. En estos momentos, hermanos, yo sé que tú también habrás reflexionado, has escuchado la palabra de Dios. Entonces, hermanos, meditemos la palabra de Dios. Tú también lee la Biblia, hermanos. Y pongamos, hermanos, en práctica. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Conmigo será hasta otra oportunidad más y Dios les bendiga grandemente. Yo sé que nos estás viendo en diferentes congregaciones también, ¿no? Y les animo, perseveremos en el camino de Dios, hermanos. Perseveremos porque sin Dios nada somos, hermanos. Amén. Yo les animo a cada uno, ¿no? A los pastores, a los líderes, a los ministerios de alabanza. Siempre sigamos adelante, hermano, con la mirada a nuestro Señor Jesús. Dios les bendiga, muchas bendiciones, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Amén, gloria a Dios.